Hola, ¿cómo están? Me presento, soy la doctora Paz Crisóstomo y hoy les voy a presentar mi ponencia sobre el sensacionalismo y la construcción del miedo en la narrativa del crimen en Instagram. En específico, nos vamos a centrar entre los años 2023 y 2024 en el contexto de Chile, Sudamérica y dos medios de comunicación que son de carácter nacional, que son audiovisuales, como son dos canales de televisión, pero no vamos a centrarnos en su contenido en televisión, sino el contenido que tienen en esta red social. Cuando nosotros empezamos a hablar de este contexto general, la narrativa en Instagram ha modificado la lógica tradicional de la cobertura de los crímenes. Existe un predominio de lo visual, lo emocional y lo inmediato, con una prioridad en lo espectacular sobre lo propiamente informativo. Acá donde pesan más es la imagen, pesa más una wincha o un GC en donde se explique el titular con letras llamativas, con imágenes que puedan captar la atención de la audiencia. La plataforma en su estructura siempre va a favorecer la carga emocional de las publicaciones, el uso de imágenes impactantes y también los titulares más sensacionalistas, la generación de miedos colectivos y respuesta emocional tanto en la audiencia que tiene que interactuar con ellos a través de la misma publicación como también una respuesta emocional que llame la atención de quien está viendo. ¿Cuál es la relevancia de este estudio? Este estudio se centra en los informativos en los canales de televisión abierta de Chile. Desde el año 2022 mi país está sufriendo una crisis de inseguridad. De acuerdo a las autoridades, han aumentado el número de crímenes, pasamos de 1 a 2. No es tanto porque seguimos siendo uno de los países de Latinoamérica que tienen las tasas más bajas de crímenes de toda la región, pero sí ha aumentado el nivel de violencia con que estos crímenes se cometen. Y en esto existe una creciente y preocupante trabajo por la seguridad y por la criminalidad. Existe un impacto directo de los medios en la percepción pública, los noticieros lo saben, los medios lo saben, las autoridades lo saben, y por eso es tan interesante saber cómo han representado a las instituciones de seguridad y justicia bajo este contexto de inseguridad sin perder la objetividad. En esta lógica nos centramos primero en la teoría del framing y después en el sensacionalismo mediático. Hablamos de cómo se marca el crimen. El framing nos habla como teoría de cómo se seleccionan y enfatizan ciertos aspectos de la realidad para influir en la percepción pública y en la interpretación que el público le hace a las noticias. O sea, los medios de comunicación nos entregan un pequeño cuadro por el cual nos muestran esta realidad. En el caso del crimen, otras investigaciones nos han mostrado que se destacan temas como amenazas, víctimas y se moldea también una percepción colectiva sobre estos crímenes. En Instagram, por ser una plataforma como tal, siempre se va a privilegiar lo visual y también lo emocional en la entrega de la información. Se va a reducir la complejidad del hecho criminal y se vamos a basar no solamente en títulos e imágenes que están diseñadas para captar la atención inmediata. Con esto vamos a generar una especie de sensacionalismo mediático que lo que busca es provocar emociones intensas y maximizar el impacto de estas imágenes. En redes sociales es tan importante el título como la imagen. Por tanto, la imagen que se presente va a ser la imagen que va a relatar el hecho. Hay un concepto que se llama pánico moral y es el proceso mediante el cual los medios amplifican ciertas amenazas sociales. El homicidio y el crimen en Chile es un tema importante porque esa es la base de lo que se habla para crisis de seguridad, pero sigue siendo un número mucho menor que otro tipo de delitos que se cometen dentro del país. Por tanto, se habla de una construcción de una cultura del miedo que distorsiona la percepción de frecuencia y la gravedad del crimen. El homicidio va en descenso en las últimas cifras, pero los medios de comunicación siguen poniéndolo desde lo alto. Por eso tenemos que ver cómo se representa mediáticamente la autoridad. Los medios de comunicación son capaces de moldear la legitimidad de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial. Esto lo hacen de una manera muy controlada porque en esta plataforma es poca la cantidad de tiempo que tienen. Las redes sociales ayudan a esta construcción de seguridad y este pánico moral. ¿Por qué? Porque son rápidas y fragmentan la información. Nosotros no tenemos la noticia completa, tenemos un reel, tenemos solamente una información de un minuto y medio que me moldea y que me entrega esta información. Las titulares y las imágenes que impactan más refuerzan ese miedo y la fragmentación en las redes sociales impide la contextualización y también fomenta la emocionalidad. ¿A qué me refiero con fragmentación? Lo que se puede poner dentro de la noticia es muy poco, por tanto, al ser muy poco, lo que nosotros debemos hacer es interpretar o ir a buscar más información. Como casi nunca hacemos eso, lo que hacemos es quedarnos solamente con ese titular.
Las redes sociales y la narrativa del crimen ha sido altamente estudiado porque nos habla que estas redes nos permitan entregar información en tiempo real y sin filtro. Las redes sociales no moldean a las audiencias propiamente tal, son los contenidos de esas redes sociales. Se cambian los códigos del relato periodístico clásico y ya la inmediatez es mucho más alta que la que tiene la televisión. Por tanto, los medios de comunicación que se van a analizar son medios de comunicación que tienen una doble disyuntiva. Primero, estar arriba como medios de comunicación tradicional, pero sin perder la esencia de lo que son las redes sociales. Instagram va a utilizar imágenes, videos y titulares que tienen un impacto inmediato. Lo importante es que la persona pare, se quede, observe y cliquee e idealmente converse con las audiencias. Se construye una narrativa emocional a partir de esto, más que informativa, y lo que produce es una respuesta que modifica la interpretación del crimen. Algo que podría haber sido muy pequeño, al tener una imagen impactante y un relato impactante, en esta red social puede permitir mantenerse mucho más tiempo dentro de la misma noticia. Recordemos que cuando nosotros nos llegan las informaciones en Instagram, el feed se va actualizando, pero también tenemos una especie de algoritmo que nos va permitiendo ver siempre más una noticia que otra. ¿Cuál es el objetivo general de esta investigación? Analizar las narrativas del crimen identificando los recursos discursivos utilizados por los medios para construir relatos sensacionalistas, emocionales y estructurados sobre el delito, con el fin de entender cómo estas narrativas contribuyen a la percepción de inseguridad y la representación de las instituciones de seguridad y justicia. Para eso me voy a basar en 4 objetivos específicos. El primero, voy a tratar de identificar las estrategias discursivas en los titulares y en los textos, y el de las publicaciones sobre los crímenes, centrándome en la construcción discursiva del titular, el tono del discurso y el nivel de personalización que tiene el titular. Después quiero establecer el uso de recursos narrativos y visuales en las publicaciones. Voy a evaluar las metáforas y los eufemismos y los recursos visuales, imágenes, videos y cómo estos contribuyen a la espectacularización y la dramatización del crimen en la red social. Y por último, antepenúltimo, quiero conocer la focalización narrativa de las publicaciones, identificando si el enfoque recae en las víctimas, en los victimarios o en las autoridades y cómo esta focalización influye en la representación del crimen y la seguridad. Por último, pretendo determinar la representación de las autoridades en las publicaciones, observando si se presentan como fuentes de legitimidad, neutrales o si se les omite o cuestionan dentro de la narrativa del crimen en Instagram. ¿Cómo quiero hacer esto? A través de un enfoque cuantitativo descriptivo, con un análisis de contenido de los medios chilenos en Instagram que informa sobre crímenes violentos. Se construyó una matriz de codificación que incluyó 9 variables discursivas claves, tales como la construcción del titular, el tono narrativo, la estrategia del impacto, la focalización narrativa y el uso de las metáforas, entre otros. La muestra fue conformada por publicaciones de medios como Televisión Noticias y Televisión Nacional de Chile, seleccionadas entre los años 2023 y 2024, totalizando más de 970 casos. ¿Qué se entendió por crimen? Cualquier hecho de violencia en donde se ataque a la otra persona y dicha persona resulte muerta o, en su defecto, se encuentren un hallazgo de cadáver dentro como foco central de la pieza informativa. También se hizo seguimiento a todas aquellas noticias que tenían que ver no con el hecho puntual del crimen, sino con aquellas que son aledañas al crimen o de seguimiento del mismo crimen. Por ejemplo, en un hallazgo de un crimen y los días siguientes la formalización de la persona que fue detenida. ¿Cómo se hizo esto? Los datos fueron sistematizados en una planilla Excel, se calcularon frecuencias y porcentajes por categoría, tanto de forma general como segmentada por medio de comunicación. El análisis de los datos, cuando hablamos de la construcción del titular, nos muestra que la gran mayoría de los titulares son informativos descriptivos, con un 32,3% en el caso de Televisión Noticias y 47,6% en el caso de Televisión Nacional de Chile. Los medios que se van a comparar, Televisión es el medio, el segundo es el medio privado más antiguo y Televisión Nacional de Chile es la cadena pública. Da a entender, por tanto, por qué Televisión podría tener en segundo lugar el sensacionalismo en los titulares como una de sus mayores construcciones, y como segundo lugar Televisión Nacional de Chile tiene la apelación a la empatía con un 14,7%.
En el caso del tono del titular, esto es más o menos transversal, los tonos de los titulares son negativos en un 60 y en un 73,9% o 73,6%. Cuando se habla del tono negativo del titular, se habla de que hay una valoración moral por parte del medio de comunicación, ya sea porque existe un adjetivo calificativo negativo o porque el medio de comunicación utiliza frases como macabro hallazgo, terrible hallazgo. El nivel de personalización en el caso de Chilevisión Noticias está centrado siempre en el victimario, o la gran mayoría de las veces, con un 39,2%, y en el caso de Televisión Nacional de Chile, un 34,1% de la víctima. Esto es importante porque nos muestra cómo se está configurando este relato del miedo. Mientras en algunos nos centramos que en el caso de los victimarios, en el caso de Televisión Noticias, y de acuerdo a las cifras oficiales en Chile, la gran mayoría de los homicidios o de los crímenes, bueno, en Chile y en el resto del mundo, son de autor desconocido. O sea, nosotros podemos encontrar el hallazgo del cadáver o del cuerpo o la noticia propiamente tal que abre sobre el tema, pero esta noticia no tiene un autor, no sabe la policía quién es el autor. En el caso de que esté centrado en la víctima, en el caso de Televisión Nacional de Chile, hablamos que el enfoque que tiene es un interés humano un poco más desarrollado y que va centrado en esa construcción discursiva. Cuando nosotros hablamos de las estrategias de impacto emocional, en el caso de Televisión Nacional de Chile y en el caso de Televisión Noticias, es una información directa sin caer tanto en el sensacionalismo, pero, sin embargo, utilizando adjetivos calificativos para poder llegar hacia la audiencia. La focalización narrativa de esa estrategia de impacto que está en la nota o en la pieza propiamente tal, me refiero al comentario que está al costado de la nota de Instagram, está centrada en Televisión Noticias en la víctima y en en las autoridades en la focalización narrativa y en Televisión Nacional de Chile también en las autoridades. Acá hay una cosa bastante extraña. Mientras el titular está centrado en víctimas y victimarios, la focalización narrativa, o sea, el texto que acompaña la publicación en Instagram se centra siempre en las autoridades. ¿Se utilizan metáforas y eufemismos? Casi nada, no se utilizan metáforas y eufemismos, y cuando se utilizan estas metáforas y eufemismos se utilizan para dramatizar en ambos casos, pero la mayoría de las veces no se utilizan metáforas ni eufemismos. ¿Cómo se representa la autoridad? En ambos casos la autoridad se representa como una fuente experta. Por autoridad nos referimos a gobierno, policías, ministerio público, cualquier tipo de autoridad que tuviese algo que ver con la contextualización de la noticia. Sobre datos narrativos de uso cuantitativo, por ejemplo, si se incluyen cifras, si se incluye estadística o si se contextualiza la noticia a partir de dichas estadísticas, en ninguno de los dos casos se contextualiza la noticia con cifras ni con estadísticas, lo cual ayuda a fomentar una idea y una sensación de inseguridad mucho más alta, porque si tú no pones la noticia en contexto con la cantidad de crímenes que existen, es mucho más complejo poder llevarlo a cabo. El enfoque argumentativo de la noticia, en ambos casos se narra la información sin interpretación. Sin embargo, cuando se narra, esta narración va sobre la víctima. Sobre la víctima se narra un relato emocional. Entonces acá tenemos cierta disyuntiva en estas 9 formas de argumentar el enfoque de la noticia. Para finalizar, me gustaría señalar que los resultados muestran que un porcentaje considerable de titulares presentan elementos sensacionalistas o apelaciones emocionales, priorizando el impacto visual y narrativo sobre la información contextual. Esto refuerza también una lógica de espectacularización del delito, coherente con lo planteado con autores como Fuchs y Tufelky, quienes destacaron el rol de las redes sociales en esta construcción emocional y fragmentación del crimen. En segundo lugar, se constata una fuerte focalización narrativa en víctimas y victimarios con escasa concentración en factores estructurales del crimen, y esta personalización de relatos, que abarca más del 70% de los casos, favorece una comprensión emocional y moralizante de los hechos, dejando en segundo plano análisis sociopolítico más amplio, como los advierten otros autores. O sea, no se contextualiza la noticia. En tercer lugar, en cuanto a la representación de la autoridad, el análisis revela que la mayoría de las publicaciones de las fuerzas de seguridad son presentadas como fuentes expertas o neutrales, mientras que los cuestionamientos hacia su accionar son escasos. Esto también sugiere una tendencia a reforzar la legitimidad institucional, en línea con observaciones de otros autores sobre el rol mediático en la validación del sistema judicial y policial.
También se evidencia un uso limitado de datos cuantitativos en las publicaciones analizadas, lo cual debilita la posibilidad de entregar un marco interpretativo más profundo contextualizado sobre la criminalidad. La ausencia de cifras unidas a un predominio de tono negativo y en algunos momentos alarmista, contribuye a consolidar un discurso del miedo, que también alimenta percepciones de inseguridad que pueden ser desproporcionadas respecto a hechos que son mucho más reales. Finalmente, la narrativa del crimen en Instagram no solo informa, sino que Chile vive en una constante vaivén. ¿Por qué? Porque se construye una realidad emocionalizada centrada en el impacto visual y el narratismo discursivo, y este estudio aporta una especie de evidencia o aporta evidencia empírica sobre cómo estrategias contribuyen a reforzar una percepción fragmentada y emocional del delito, y llama a considerar el rol de los medios digitales en la formación de la opinión pública sobre la seguridad y la justicia. Cuando un país entra en una crisis de seguridad es un lapso mucho más alto para poder llegar a un nivel de tranquilidad, ya lo saben otros países de la región, y por tanto uno de los principales desafíos que tienen los medios de comunicación, no solamente tradicionales sino también en sus plataformas digitales, es lograr entregar esa información pública sobre seguridad y justicia, también con un rol ético, con una emocionalidad balanceada, pero también poniendo en cierto contexto las informaciones que tienen que ver con esto. Espero que la ponencia les haya parecido interesante. Quedo atenta a todas sus preguntas y comentarios. Muchas gracias.